las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sanatetú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a todas las personas que se conectan a estos espacios de su emisora Sanatetú y a mis hermanos con los que voy a compartir este camino y este servicio por el Señor. Sean todos bienvenidos. Hermanitos, sean todos bienvenidos una vez más a este encuentro a través de este hermoso espacio de oración del Santo del Día. Qué alegría recibirlos con un abrazo afectuoso en Cristo Jesús a cada uno de ustedes, queridos oyentes, y a todos los hermanos que van a escuchar estos hermosos audios. A mis hermanos de comunidad con los cuales comparto esta hermosa reflexión, también les saludo cordialmente en el amor de Jesús y de María, y los invito a todos a que nos dispongamos para escuchar esta hermosa biografía de este gran santo San Blas, que hoy nos presenta la liturgia y que nos enriquece para que nosotros podamos imitar esas virtudes y así podamos dar un pasito cada día más hacia esa corona hermosísima de santidad que nuestro Dios nos prometió que nos daría cuando terminara nuestra misión aquí en la tierra. Por eso, dispongámonos con fe y con devoción para escuchar y enriquecer nuestra vida de fe. Hermanos, bienvenidos a este espacio del Santo del Día, en donde hoy contemplaremos una hermosa biografía de San Blas, un santo, médico, servidor, ferviente de Jesucristo y de su Santa Iglesia, y proclamador de su palabra y anunciador de la palabra del Señor a todos los cristianos y a todas las personas que vivían en su época para su conversión y para atraer personas hacia el Señor Jesucristo y hacia su religión. Entonces, escuchemos esta hermosa biografía de este santo para que nosotros pues recibamos también esa gracia de poder crecer como Él lo hizo en la fe y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, dador de vida, tú que eres la fuente de entregarnos, de sentir esa plena entrega, de servirnos en la voluntad de entregarse, confiere esos 7 dones del Espíritu tuyo, tu Espíritu Santo. Danos ese don de sabiduría a cada una de las personas que vamos a estar aquí en este espacio de oración, para que entendamos lo que favorece el proyecto de Dios. Danos ese don de entendimiento para aceptar las verdades reveladas por Dios a través de este santo momento que nos une en oración a nuestro Señor. El don de consejo para discernir los caminos y las opciones que conducen nuestras vidas.
el don de la ciencia, que es la ciencia de Dios, las verdades reveladas por Dios a través de su ciencia. Fortaleza para ser valientes y enfrentar las dificultades de esta vida a través de la construcción de estos espacios de santidad. El don de la piedad para ser abiertos a la voluntad de Dios, actuando en favor de estos santos, y temerte a ti, ese temor de Dios, el debido respeto frente a Dios y la sumisión a su voluntad. Ten misericordia de todos nosotros, mi Señor, en este tiempo de oración, en este espacio de caminar. Tómanos y sírvenos cada vez más para sentir el propio amor de nuestro Señor, de nuestros santos del día, que entregan este espacio de crecimiento personal y espiritual en este alimento diario que nos da la comunidad de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y danos la paz espiritual. Así sea. Amén. Febrero 3. San Blas. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba de la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión, y conseguir así muchos adeptos para el cristianismo. Al conocer su gran santidad, el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución de Diocleciano, se fue San Blas a esconderse en una cueva de la montaña, y desde allí dirigía y animaba a los cristianos perseguidos, y por la noche bajaba a escondidas a la ciudad a ayudarles y a socorrer y consolar a los que estaban en las cárceles, y a llevarles la sagrada Eucaristía. Cuenta la tradición que a la cueva donde estaba escondido el santo llegaban las fieras heridas o enfermas y él las curaba, y que estos animales venían en gran cantidad a visitarlo cariñosamente. Pero un día él vio que por la cuesta arriba llegaban los cazadores del gobierno, y entonces espantó a las fieras y las alejó, y así las libró de ser víctimas de la cacería. Entonces los cazadores, en venganza, se lo llevaron preso. Su llegada a la ciudad fue una verdadera apoteosis o paseo triunfal, pues todas las gentes, aun las que no pertenecían a nuestra religión, salieron a aclamarlo como un verdadero santo y un gran benefactor y amigo de todos. El gobernador le ofreció muchos regalos y ventajas temporales si dejaba la religión de Jesucristo y se pasaba a la religión pagana. Pero San Blas proclamó que él sería amigo de Jesús y de su santa religión hasta el último momento de su vida. Entonces fue apaleado brutalmente y le desgarraron con garfios su espalda. Pero durante todo este feroz martirio, el santo no profirió ni una sola queja. Él rezaba por sus verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. El gobernador, al ver que el santo no dejaba de proclamar su fe en Dios, decretó que le cortaran la cabeza, y cuando lo llevaban hacia el sitio de su martirio, iba bendiciendo por el camino a la inmensa multitud que lo miraba llena de admiración, y su bendición obtenía la curación de muchos. Pero hubo una curación que entusiasmó mucho a todos. Una pobre mujer tenía a su hijito agonizando porque se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. Corrió hacia un sitio por donde debía pasar el santo, se arrodilló y le presentó al enfermo que se ahogaba.
San Blas le colocó sus manos sobre la cabeza al niño y rezó por él. Inmediatamente la espina desapareció y el niñito recobró su salud. El pueblo aclamó entusiasmado. Le cortaron la cabeza, era el año 316. Y después de su muerte empezó a obtener muchos milagros de Dios en favor de los que le rezaban. Se hizo tan popular que en solo Italia llegó a tener 35 templos dedicados a él. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En la Edad Antigua era invocado como patrono de los cazadores y las gentes le tenían gran fe como eficaz protector contra las enfermedades de la garganta. El 3 de febrero bendecían 2 velas en honor de San Blas y las colocaban en la garganta de las personas diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de la garganta. Cuando los niños se enfermaban de la garganta, las mamás repetían: San Blas bendito, que se ahoga el angelito. A San Blas tan amable y generoso, pidámosle que nos consiga de Dios la curación de las enfermedades corporales de la garganta, pero sobre todo que nos cure de aquella enfermedad espiritual de la garganta que consiste en hablar de todo lo que no se debe hablar y en sentir miedo de hablar de nuestra santa religión y de nuestro amable Redentor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, vemos en este santo esa cualidad que él tenía de entrega excelente al servicio, primero como médico, que era su profesión, y pues que ejercía con gran excelencia, pero que además aprovechaba para hablar de Jesucristo y de su religión y así conseguir adeptos para el cristianismo en esa época en que él vivió, que eran perseguidos los cristianos y que pues los incitaban a que dejaran su religión, su religión cristiana y se pasaran a religiones paganas. Entonces, él con firmeza y con ese fervor eh, trataba de conseguir adeptos para el cristianismo. También vemos que fue elegido obispo por su santidad y que se dedicó pues a esa labor, a esa misión de proclamar el Evangelio y de atraer personas al cristianismo. Vivió en los años de la persecución de Diocleciano y le tocó esconderse, pero desde allí él seguía animando y seguía dirigiendo a los cristianos perseguidos, consolándolos, porque pues eran tiempos muy difíciles de persecución. Entonces él los consolaba y dice que salía en las noches y se iba a las cárceles a llevarles la Sagrada Eucaristía. Entonces es una vocación de servicio que podemos resaltar en la vida de San Blas. No le importaba pues realmente su condición en ese momento, sino solamente servirle a Dios a través de los hermanos y de que conocieran el Evangelio y de que se convirtieran a la religión cristiana. Aunque le ofrecieron pues muchas cosas para que dejara la religión y se pasara a una religión pagana, él siempre proclamó que sería amigo de Jesús y de su religión hasta el último momento de su vida. Y así fue, porque fue martirizado. Pero una cualidad que podemos resaltar muy linda en este santo es su silencio. Yo creo que él ofreció todo ese martirio por los cristianos y para que perseveraran en la fe. Y primero lo maltrataron y lo laceraron y bueno, y él no profirió ninguna
ninguna queja, sino que bendecía a sus verdugos y oraba por ellos. Y después lo mandaron a decapitar. Y en todo ese trayecto él solamente hacía orar y orar para que las personas, pues por donde él iba pasando, pues por las personas que él iba viendo en el camino, y esas personas, algunas recibieron sanación. Entonces esas bendiciones de él, pues llegaron a muchas personas, inclusive a una madre que llevó un niño con con un problema en la garganta porque se le atravesó una espina de pescado y se sanó. Entonces él tiene pues todo ese don porque él era médico, ¿no? El Señor le había regalado pues también en la sabiduría humana pues la profesión de la medicina, y pues tenía el don de curación pues a través de la medicina, pero el Señor también le dio ese don espiritual de sanar. Entonces él por el camino no profirió a pesar de que lo estaban martirizando, ninguna queja, solamente se dedicó a bendecir a los demás. Y así pues hasta que lo llevaron y lo decapitaron. Bueno, queridos hermanos, vemos en este santo entonces muchas cualidades, pero especialmente la cualidad del servicio, la cualidad del silencio, de la humildad y de bendecir a los demás y de ser paciente a pesar de su dificultad y de que lo iban a decapitar. Él fue paciente y solamente pues pronunció palabras de bendición para primero los verdugos que lo iban a matar, y segundo para las personas que él encontró en el camino. Entonces esa generosidad de San Blas, ese silencio, esa vocación de servicio nos ayude a nosotros también a crecer en nuestra vida espiritual, y que pues pidamos a este santo también ese don de poder nosotros hablar de nuestra religión, de nuestra santa religión y de nuestro Señor Jesucristo con amor, y a muchas personas que necesitan conocerlo, y pues que también nosotros podamos, a ejemplo de Él, eh, atraer muchas personas al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, pues, qué ejemplo de San Blas, nosotros pues aumentemos también nuestra fe para servirle al Señor en nuestros hermanos, y pues en la condición que cada uno tenga en su vida, y el Señor haga ahí a través de cada uno de nosotros también obras grandes. Recuerden que nosotros también estamos llamados a la santidad, y desde nuestra propia condición. Él era un médico, nosotros podemos tener otras profesiones, pero igual desde ahí, desde donde el Señor nos tenga, podemos servir a nuestros hermanos y poder llevarles con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, también ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y aumentar cada día nuestra fe y la fe de nuestros hermanos. Entonces, que San Blas en su generosidad, pues también después de su martirio también hizo pues varios milagros de curación, de sanación. Entonces, pues que también Él nos interceda por nosotros, y que pues podamos nosotros, al ejemplo de Él, servir a nuestro Señor Jesucristo siempre. Amén. San Blas, importante médico, importante persona que colabora a las personas que más necesitan en favor de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque ya los doctores no hablan de Dios o no conocen de Él, que es lo que en verdad se siente en estos momentos. Predomina tanto la ciencia y los avances científicos que han obviado la figura de un Dios y que lo vieron como un impedimento para esos avances históricos, científicos, biológicos, tecnológicos y demás, por
el contexto histórico que abordó la época de más de 10 siglos, conocida como la Edad Media, que fue para los científicos el mayor atraso de investigación. Y San Blas nos está enseñando en este principio esa calidad en favor de hablarle a sus pacientes de Dios, de Jesús, de esa santa religión, adeptos para el cristianismo. Eso es evangelización, eso es un testimonio de dar vida en abundancia y algo que nos está haciendo carentes en el sentido pleno de la salvación y en el encontrarnos en este servir católico, apostólico y con verdadera fe en el servicio espiritual que Dios nos debe conferir a cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla encontrarnos con este santo! ¿Por qué? Porque nos está viviendo esa gran santidad que debe predominar en las acciones del Señor. Que nos falta mucho, hermanos, que nos falta mucho para llevar en ese camino de conversión y de santificación, de encontrarnos a llevar ese testimonio de fe. Y más que la historia, de la tradición, de cómo este santo pues enfrentaba a las fieras heridas y enfermas y las curaba y encontraba ese hábito de llegar a entenderse con las especies que crea el Señor. Más que todo, yo prepondero principalmente esa curación de la enfermedad espiritual. Claro, cura de enfermedades corporales, entiende la enfermedad espiritual que lleva a esa enfermedad corporal. Ese es lo valioso de este santo y es lo que más como que predomina en San Blas, en esa intercesión para que cure a las personas que tienen pues padecimientos de enfermedad, tienen algún trastorno en el cual se evidencian los efectos de un compromiso que debe evidenciar este santo, y es lo que tenemos que llevar en esta la curación de todas las enfermedades, de todo lo que se debe hablar y no sentir miedo, porque él habla de la fe. Claro, ok, tenía toda esa persecución, evidencialmente lo cortaron la cabeza. Ahí lo estamos viendo. En esos momentos que en verdad encontraba a través de este martirio. Y en el siglo IV ya hemos visto muchas persecuciones del emperador Diocleciano contra los cristianos, y por eso hay muchos santos del Señor en este siglo. Pero lo que más impera en este santo es que podemos volver a esos testimonios en el siglo XXI, que tanto nos falta en oración, en el sentido pleno de la fe, en esa prudencia sabia y elemental, en el grano de arena que podemos depositar para construir la fe del Señor. Qué maravilla encontrarnos en este espacio de santificación, porque nos está encontrando un verdadero santo que cura la enfermedad espiritual a partir de la corporal, y ese testimonio de fe que nos está dando es un verdadero médico, como San Rafael el Arcángel. Yo creo que lo tenía muy en cuenta en esas oraciones, y espero que sigamos en esta oración por todas las necesidades de los médicos actuales que vienen de un pasado del agotamiento, del cansancio, que entiendan que el Señor es la fuente verdadera de vida. Todo sobre el Señor, todo en el Señor, todo por intercesión y por la voluntad de ese Dios que nos va a curar todas las enfermedades, en compañía del Arcángel San Rafael, médico celestial, nos está entregando una verdadera devoción a encontrarnos y socorrer a las personas que están heridas, que están enfermas, que están necesitadas de la oración, y estos enfermos que vamos a seguir rezando por la salud, porque con verdadera fe curaba a los enfermos. Puede haber
Y claro, entendiendo, claro, pleno siglo cuarto, qué avances médicos iban a haber, qué avances científicos iban a haber, muy pocos, hermanos, pero él lo lograba. Él no tenía impedimento porque reconocía al Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Sumo Poderoso que todo lo puede. Por eso es que él tenía esa voluntad de conceder milagros, porque es un discípulo de Jesús. Ese apostolado que va a hacer es un apostolado verdaderamente y está haciendo obras de fe, obras de misericordia. Que nos entregues más santos como San Blas, mi Señor, como este santo que en verdad encontró en un hábito amable y generoso la curación de toda injuria del pecado que tenemos en nuestro sentimiento de fe, y podemos encontrarnos y sentir la presencia del Señor cada vez más cercanos cuando entendamos el mensaje de la conversión y la voluntad salvífica de nuestro Señor en entregarnos y encomendarnos a esta la verdadera fe. Santa Madre Iglesia Católica, qué maravilla este santo. Danos más santos como San Blas, este santo amable y generoso que nos va a ayudar en este caminar. Así sea. Amén. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosísima biografía de este gran obispo, San Blas. Y quiero iniciar haciendo una reflexión muy importante, sobre todo del último párrafo que nos presenta hoy esta hermosa biografía. Dice: a San Blas, tan amable y generoso, pidámosle que nos consiga de Dios la curación de las enfermedades corporales de la garganta, pero sobre todo que nos cure de aquella enfermedad espiritual de la garganta que consiste en hablar de todo lo que no se debe hablar. ¿Cuántas, pero cuántas veces nosotros hemos caído en ese pecado? En la murmuración, en el juzgamiento, en el chisme, en la cizaña. Todas esas son enfermedades que salen de nuestra garganta porque por nuestra boca pasa todas esas cosas. A veces sentenciamos a las personas, a veces no tenemos los argumentos y estamos juzgando a la ligera. Por eso es importante que nosotros pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, y como lo está diciendo aquí la reflexión, la biografía, pues el Señor nos invita a reflexionar sobre ese pecado que sale por la boca de nosotros, para que nosotros corrijamos. Cómo nos encanta muchas veces el comentario desagradable. Sí, ¿qué hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? Y nos interesa y nos involucra, y nos vamos como metiendo en un cuento allí y perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo nosotros en los chismes, en la murmuración, en el comentario, en el juzgamiento, en las cosas que no están bien. Entonces, hoy lo primero que hay que revisar es eso, que no perdamos el tiempo haciendo comentarios desagradables. A veces queremos arreglar el país y hablamos mal del presidente, hablamos mal del alcalde, y hablamos mal del esposo, de la esposa, entre los amigos, hablamos mal de la esposa, las mujeres hablan mal del esposo, y así sucesivamente. Y no se nos olvide que cuando hablamos mal del esposo, de la esposa, o de los mismos hijos, o el papá o la mamá, estamos hablando mal de nosotros mismos. Y cuando hablamos también de la iglesia, de los sacerdotes, de los obispos, del Papa, estamos hablando mal de nosotros mismos. Nosotros somos miembros de esta amada Iglesia Católica. Por eso tenemos que pedirle a la Santísima Virgen María que nos regale el silencio para no estar ofendiendo a nuestro Señor. Y lo otro que nos invita también aquí San Blas es a no sentir miedo de hablar de nuestra santa religión. Y nosotros somos demasiado cobardes, nos da pena, nos da vergüenza dar testimonio de que somos católicos, de ponernos una camándula o de obrar correctamente, de obrar honestamente. A veces las situaciones del mundo nos absorben. Yo recuerdo alguna vez estaba en una población, en un pueblito, y entonces allí el padre nos invitaba a que hiciéramos el Rosario de Aurora. Estábamos en misión y había un señor que él siempre iba al Rosario de Aurora. Como era las 5 de la mañana, pues le quedaba fácil a él hacer el Rosario de Aurora. Y entonces un día él tenía una cafetería y fui porque me invitó. Venga, lo invito a que se tome un tintico o algo en la casa. Y bueno, y fui allá, y cuando llegué entonces me dijo: pues yo voy al Rosario de Aurora porque es que a esa hora ninguno de mis amigos está, y si no, imagínese la burla que me meten.
Entonces fijémonos cómo a veces estamos como a las escondidas, ¿no? Tratando de no, que no se vayan a enterar que yo estoy haciendo esto porque esto es una cosa de Dios y qué vergüenza, qué oso, qué pena. No tengamos pena, no tengamos vergüenza, tengamos valor y firmeza. El Señor a mí me llamó de siendo el gerente general de una compañía para ser un misionero, para vivir de la caridad, para dar testimonio del amor de Dios. Y eso es hermoso. Claro, ¿cuántos se han burlado, me han criticado, me han dicho de todo? Bendito, alabado sea Dios. Pero nosotros necesitamos dar testimonio, tener valor y firmeza y más en estos tiempos donde la verdad está siendo relativizada y entonces las ideologías han ido arrasando con muchas creencias y muchas de las cosas de nuestra fe, porque no estamos firmes, porque no nos hemos formado, porque no nos hemos preparado como cristianos. Y es ahí donde tenemos que tener valor y firmeza. No podemos quedarnos callados, tenemos que justamente anunciar la buena noticia, dar testimonio, ser buen ejemplo, sobre todo que nuestros actos sean coherentes con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros predicamos, para que así, en esa coherencia, podamos tener lo que se llamaría la autoridad del creyente. Eso es importantísimo tenerlo porque necesitamos cada día nosotros transparentar a Cristo en todo lo que hacemos. Entonces, importante esto que nos deja el Señor, de no estar hablando mal lo que no tenemos que hablar y sí de tener valor y firmeza para anunciar a Cristo. Eso por una parte de lo que hoy nos regala San Blas. Me llama la atención también al comienzo que él siendo médico, cómo aprovechaba siempre a cada paciente en el tiempo en que él hacía su servicio como médico para hablar de Jesucristo, para anunciarles a Cristo a cada uno de estos pacientes. Por eso es importante aprovechar cada instante y cada momento. Si vamos en el bus y hay la oportunidad de hablar de Cristo, si vamos en un taxi, si estamos en una reunión, si estamos hablando con el vecino, si estamos en alguna diligencia, si estamos en el colegio, si estamos en la universidad, tenemos que ser testimonio y ejemplo de ese Cristo. Es fundamental. Vemos que San Blas pues fue un gran testimonio del amor de Dios. Le tocó esconderse, claro, pero en las noches que hacía, iba y animaba, iba y daba fortaleza, iba y les llevaba la Santa Eucaristía a los que estaban presos, a los que estaban sintiendo el rigor de la persecución. Por eso el Señor lo apartó allí en esa cueva para protegerlo y que él mismo por las noches estuviera siempre animando, alentando en la fe. Daba un gran testimonio este hombre. Y vemos cómo en el martirio soporta todas esas maltratos, todo lo que vivió con esos garfios, cómo lo flagelaron, lo maltrataron y no levantó una voz para insultar a los demás. Al contrario, siempre estuvo orando por sus verdugos. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5? Ama a tu enemigo y ora por tu enemigo. Y San Blas nos da testimonio de que sí fue posible y es posible hacerlo. Así que también estamos invitados a nosotros a amar al enemigo y a orar por el enemigo, que nos cuesta, pero por supuesto. Pero aquí tenemos un gran intercesor que nos va a ayudar de ahora en adelante. San Blas, ayúdanos, ¿para qué? Para amar al enemigo, para amar a mi verdugo y para orar por mi verdugo, para que el Señor lo toque y también se convierta. Entonces vemos cómo este hombre llegó a tener tanta fama y a conocerse tanto de su gran capacidad y su gran honorabilidad como cristiano, que cuando lo llevaban al martirio para decapitarlo, ¿qué hacía? Iba bendiciendo a las personas y quedaban sanas. Y viene la experiencia del niñito, esa mamá que se estaba desesperando con su hijito que se estaba ahogando por la espina en la garganta y de rodillas se lo coloca al santo y él le impone las manos y queda sano de inmediato. Porque recordemos que el Evangelio de San Marcos 16:17 nos dice: impondrán las manos a los enfermos y los enfermos se sanarán. Cuando se nos enferme alguien, ¿qué podemos hacer? Y estos signos y señales acompañarán a los que en mí creen, dice la palabra de Dios. Impondrán las manos a los enfermos y los enfermos se sanarán. De manera que estamos invitados a que si tenemos una enfermedad, a un enfermo allá en casa, le imponemos las manos en el nombre de Jesús y el Señor lo puede sanar si tenemos fe y confianza en Dios, el Señor obra y lo sana. Entonces, que también sea una oportunidad para que nosotros también podamos tener fe
y pedir la sanación física y espiritual a través de la imposición de las manos. Cuando lo hacemos con fe, el Señor nos utiliza, actúa y hace cosas maravillosas. Así que pidámosle a San Blas que nos ayude a tener siempre esa fe, esa confianza en el Señor, que aunque estemos yendo camino a la muerte, siempre estemos dando testimonio, sirviendo, anunciando, haciendo la obra que el Señor nos encomendó, de sanar a los enfermos, de liberar a los cautivos, de anunciar el año de gracia. Que así sea. Señor Jesús, te queremos pedir que por intercesión de San Blas, nosotros también podamos, Señor, servir a nuestros hermanos, darte a conocer y que seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas, Señor. Que a pesar de las dificultades, de las necesidades, de las persecuciones, Señor, siempre estemos firmes en la fe y que a ejemplo de San Blas podamos también animar a otros hermanos para que sean en sus necesidades o en sus dificultades también consolados, Señor, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Que podamos servirte, Señor, desde nuestra condición, desde los dones que tú nos has dado, Señor. Enséñanos a reconocerte en nuestras vidas para poderte transmitir, Señor, a tantos hermanos que te necesitan, Padre. Te queremos pedir que nos aumentes la fe, la perseverancia, que nos regales humildad, Señor, humildad para poder reconocerte a ti como el único Señor y Salvador, y que podamos igualmente ser animadores de muchas personas que hoy en día necesitan de tu amor y de tu misericordia, Señor. Danos a ejemplo de San Blas esa vocación de servicio, de poder llevar tu palabra y de poder conseguir que también muchos hermanos se conviertan y lleguen a conocerte por tu misericordia y tu amor. Amén. Madre siempre Virgen, dulce Madre hermosa, te veneramos en este momento para que intercedas por esas enfermedades corporales y se sanen bajo tu ampara protección a todos los hijos tuyos en intercesión tuya para que el Señor le conceda los milagros a esas personas que van a suscitar obras. Intercede por los médicos del mundo entero. Intercede también para que en verdad entendamos que toda enfermedad no será sanada sin la voluntad del Padre Celestial, ni la voluntad de tu Hijo amadísimo, ni la voluntad del Espíritu Santo, Paráclito y abogado defensor, que todo lo permite y también comunica esos anhelos fervientes del corazón. Por eso te pedimos en este momento, en el saludo que el arcángel San Gabriel te condescendió en ese momento, diciéndote a ti, hermosa mujer de los cielos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Blas, obispo y mártir, ruega por nosotros. San Blas ruega por nosotros. San Blas ruega por nosotros. Bueno, hermanitos, bendito alabado sea el Señor. Vamos concluyendo ya este hermoso espacio y nos tenemos que despedir, no sin antes agradecerles su sintonía, su fidelidad a este hermoso espacio de oración y a esta bendita emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Que Dios derrame abundantes bendiciones en sus vidas y en sus familias, que nos ayuden a extender que existe esta hermosa emisora, que nos ayuden a compartir también estas hermosas reflexiones del Santo del Día y que a través de San Blas podamos aprender a tener valor y firmeza para dar testimonio del amor de Dios, que guardemos silencio cuando debamos hacerlo, pero que también tengamos valentía para dar a conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Me despido de mis hermanos de comunidad, que Dios me los bendiga
y a todos que el Señor envíe su Espíritu Santo y nos ilumine en este caminar hacia la vida eterna. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado a este final del Santo del Día, de este espacio, y queremos invitarlos a que se sigan conectando con nosotros a través de la emisora de los misioneros laicos católicos Sano ante Tú y a través del canal de YouTube para seguir compartiendo estas biografías de los santos que nos ayudan a crecer en el amor a nuestro Señor Jesucristo y a buscar también cada día nuestra propia santidad, porque estamos llamados a eso, a la santidad. Entonces el Señor los bendiga y pues que sigamos firmes en nuestra fe y creciendo en el amor de Dios. Amén. Y me despido de todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sano ante Tú. No olviden compartir estos espacios de su emisora, porque estos santos del día en verdad enriquecen el alma y es un alimento espiritual muy importante que ojalá a diario lo recibamos, porque el espíritu también necesita de este conocimiento divino que nos dan los diferentes santos y santas de nuestro Señor. Me despido de mis hermanos con los que compartí este servicio y este caminar, y el Señor los siga bendiciendo en este bendecido día. Qué maravilla encontrarnos con los santos y santas del Señor en estos espacios de Sánate Tú, la emisora de la fe.